Yo debe nacer con todas las garantías para tener una vida completamente digna, una vida normal, que pueda servir a la sociedad. Y para ello necesitamos estar preparados, como ustedes les han mencionado, el doctor, claramente la preparación para ese momento. La gran responsabilidad que en este momento tenemos de la decisión por vía normal, parto tóxico, o se trata de un parto distóxico que viene a ser por la vía alta, la vía de la cesárea. Tenemos que decidir esas dos alternativas porque al bebé no le podemos sacar, como podría decirse, como sea, no, de ninguna manera. El doctor ha dicho muy claramente que el niño no puede salir como sea. Debe salir en las mejores condiciones para asegurarle una vida totalmente normal. Y veamos, ya han visto en la proyección que ya salió la cabeza, el niño sale en esa transición de un medio interno al medio externo, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, donde al comienzo tenía todo, pero ahora no. Ahora su organismo tiene que entrar a poner en funcionamiento todo lo necesario para que él pueda sobrevivir. Y entonces los primeros minutos de vida son vitales. Voy solamente a mencionar las primeras 8 horas de vida, que son los momentos del momento en que el recién nacido se adapta al medio ambiente. Hay aquí dos cosas: o se adapta o no se adapta, no hay más. O se muere o puede quedar con lesiones neurológicas graves que van a hacer mucha trascendencia en su futuro. ¿Comenzamos? Póngala, por favor. El obstetra normalmente entrega la posta al pediatra para que continúe la vida, el cuidado de la vida de este recién nacido. Entonces, todo es continuado. El obstetra ha cumplido su labor hasta el momento que el bebé hace una vida extrauterina. Tiene entonces aquí al bebé en algunas condiciones que no quisiéramos que ustedes también puedan afrontar esa situación. El acto de nacer entonces conlleva un riesgo enorme, un riesgo grande. Es más o menos semejante a lo que puede ocurrir en una intervención quirúrgica de alto riesgo, ¿no? Ese es el riesgo de nacer. El riesgo de nacer conlleva el acto de nacer conlleva un riesgo muy grande, o de morir o de vivir con lesiones graves, si es que no se toman las medidas en ese momento, ¿cierto? Es un riesgo bastante alto. Entonces tiene que haber una transición entre la vida intrauterina y la extrauterina, y para ello entonces tiene estas dos condiciones: o muere o hay lesiones neurológicas que muchas veces son irreversibles, ¿no? Y puede producir una muerte temprana del bebé. Entonces, para ello nosotros rápidamente tenemos que evaluar las condiciones de ese recién nacido y tomar las medidas inmediatas, porque de lo contrario las secuelas va a ser muy difícil de que se las pueda borrar. Entonces, estos periodos de adaptación, ¿no?, incluyen pues una serie de funciones como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, ¿no?, y la actividad motora, también la termorregulación. Y esto se produce en un periodo, digamos, que sobreviene en los primeros, por ejemplo, los primeros 15 minutos, de 0 a 15 minutos, que le llamamos el periodo de la reactividad, primer periodo de reactividad. Luego pasamos a un periodo intermedio, donde el recién nacido está durmiendo prácticamente, es el periodo de poca respuesta a los estímulos. Son de 15 minutos a las 2 horas de vida. Y luego viene un segundo periodo de reactividad, de 2 horas a 8 horas. ¿Cómo se comporta este recién nacido en esos periodos? Miren el primer periodo, los 15 minutos después del parto. Les vuelvo a decir que lo más importante es valorar al minuto de vida. Ustedes ahí pueden saber cómo va a ser ese individuo más adelante. Y luego, lógicamente, a los 5 minutos, a los 15 minutos. En ese momento hay un predominio del sistema simpático, tiene taquicardia, taquimia, etc.
hay un descenso de temperatura corporal y por eso hay que abrigarlo mucho al recién nacido. Y hay algunas manifestaciones parasimpáticas, aumenta la secreción, hay el saliveo, etc. En el intervalo de poca respuesta, entre los 15 a 2 horas, ¿qué es lo que está pasando? La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están muy disminuidas, están bajas. La actividad motriz alcanza su pico máximo y luego comienza a declinar. El niño está muy vigoroso, pero después declina. Y hay una presencia de ruidos intestinales y el recién nacido está dormido en ese periodo, hasta las 2 horas. ¿Y luego qué viene? Viene un segundo periodo de reactivación de las 2 horas a las 8 horas de vida. ¿Qué pasa aquí? El recién nacido se despierta, o el neonato también que así se llama, está más reactivo los estímulos externos e internos. Hay una variación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Las respiraciones son muy irregulares, de tipo apneica, y eso es una respiración normal. Entonces no va a asustarse cuando un niño tiene ese tipo de periodos de hambre, o sea que no respira en una forma totalmente regular como lo hace un niño mayor a las 8 horas. Hay una secreción aumentada, hasta puede vomitar. Entonces, si yo sé que eso va a ocurrir, tendré que tener o tomar las medidas de precaución en cuanto a la posición del recién nacido. Miren ustedes toda la importancia que tiene. Habrá presión de y en ese momento hay una evacuación, lo que se llama el meconio, que es la primera evacuación intestinal. La actividad motor es variable, puede llorar el niño, etc. Y la temperatura generalmente se estabiliza. Luego de estos periodos, lógicamente están relacionados a lo que ha dicho el doctor. Si la madre ha recibido anestesia, si la madre ha recibido algunos calmantes previos, o tal vez ha sido necesario utilizar algunos tranquilizantes. Eso va a influir, lógicamente, en estos periodos, ¿cierto? ¿Y para qué? El profesional tiene que estar preparado, tiene que saber necesariamente, así como el doctor ha dicho que tenemos que prepararnos para la atención del parto que sea adecuada, y no de cualquier manera, para tomar las medidas inmediatas y evitar circunstancias anormales que deben ser corregidas de inmediato. Bien, lo más importante creo yo que en esta tarde deben llevarse como un estímulo para aquellos que pudieran haberse despertado el interés por seguir esta parte de la medicina, es la evaluación del test de Abbott. Virginia Abbott, una colega de Norteamérica, estudiando a los recién nacidos, ideó un sistema de valoración al momento de nacer, en qué condiciones nace el estado general del recién nacido. Y entonces comienza a ver que hay algunos parámetros que hay que evaluar en este recién nacido. La evaluación es muy sencilla, vean ustedes, ¿no? Los parámetros son la frecuencia cardíaca. Inmediatamente el pediatra examina la frecuencia cardíaca del recién nacido, que puede estar mucho menos de 100, porque normalmente está en 140, 130, etc., ¿no? En el claustro materno, y que esto puede disminuir a menos de 100, o 100, o más de 100. Entonces eso habrá que evaluar previamente. El esfuerzo respiratorio, si el niño respira adecuadamente o no, la coloración de la piel, lo que nos indicaría si hay, digamos, una buena intercambio gaseoso, el tono muscular, la respuesta digamos, a los estímulos, y la evaluación va de 1 hasta 10. Por supuesto que cada uno de estos parámetros tiene una puntuación. Por ejemplo, 1, si está presente, pero es deficiente. Puede estar presente, pero no está adecuadamente. Por ejemplo, los latidos cardíacos son menos de 100, tendrá una valoración de 1. Pero si tiene más de 120, tendrá una valoración de 2. Y al final hago esta sumatoria y me darán 10, que sería el máximo, ¿no? 10. Entonces, veamos aquí la puntuación. De 1 a 3 hay una depresión severa. No quisiera, ¿no es cierto?, que ninguno de los obstetras, digamos, que han estado bien preparados al utilizar ese parto instrumentado que el doctor se ha referido, al utilizar el maestro, el forceps, que muchas veces hay que utilizar eso, bueno, sí, porque el bebé tiene que salir, no tiene otra alternativa, tiene que salir. Y entonces hay que utilizar a veces ese instrumento, como lo ha mencionado el doctor. Y entonces las consecuencias son estas. La depresión es severa. Y para eso está
el neonatólogo para, digamos, tomar las medidas necesarias de acuerdo a esta valoración. Pero será en ese momento. ¿Y cuál es el futuro? Eso es lo que nos preocupa en el futuro. Con seguridad que ninguno de ustedes ha llegado a esta puntuación. Por eso aquí estamos acá, con toda seguridad. Mire, la siguiente es la depresión moderada, que va de 4 a 6 en cuanto a la puntuación. Y de 7 a 10 es solo depresión normal, como han visto ustedes en la fotografía, una piel rosada, el niño completamente lloroso, llorando, con, digamos, una gran actividad motora. Esa valoración es de 10, si no es de 10, por lo menos 9, 8 o 9. Que es lo que quisiéramos que todos naciesen con esa puntuación. ¿Cierto? Entonces, eso sería lo más adecuado y se puede valorar fácilmente. Los recién nacidos generalmente hacen problemas o trastornos respiratorios al nacer. Muchos de ellos tienen problemas, que es la primera causa del problema de la patología, de la morbilidad neonatal. Y entonces también es necesario tener una evaluación y tomar las medidas que deben darse en esos momentos. Esta evaluación se hace también tomando en cuenta 5 parámetros: el aleteo nasal, el teraje intercostal, la retracción cifoidea, la disociación tóraco-abdominal y el tejido expiratorio. Igualmente, le vamos a dar un puntaje, miren ustedes, se le da un puntaje, pero es al revés de lo que vimos en el test de Apgar, ¿no? Aquí, en cuanto al puntaje, 0, no hay dificultad respiratoria, el niño está bien. En el caso del test de Apgar sería 9, 10, ¿cierto? El satisfactorio se va de 1 hasta 4, o en todo caso una dificultad respiratoria leve, pero si es de 5 a 7, ya la cosa es mucho más grave, ¿cierto? Y de 8 a 10 es sumamente grave o severa esa dificultad respiratoria. Y el profesional tiene que tomar las medidas, porque si no lo hace, agrava el problema. Y las consecuencias son a posteriori. Muy bien, yo creo que solamente quería incentivar al momento, porque además el tiempo no me da para más.